hágame el favor de abrir su Biblia en el capítulo 17 de el Evangelio de Lucas, por favor, abra su Biblia. Y antes de que lea, déjeme darle una pequeña introducción, ¿no? Yo quiero compartirle en esta noche acerca de este tema de los 10 leprosos. Y yo le he titulado, ¿verdad?, esta enseñanza, una historia de necesidad y de gratitud. Una historia de necesidad y de gratitud, ¿verdad? Y bueno, y la pregunta es, ¿y los 9 dónde se quedaron, verdad? Bueno, déjeme decirle que una de las más grandes necesidades de nuestro tiempo, ¿sabe cuál es? Es la de ser agradecidos. Hemos sido bendecidos sobremanera, la verdad, pero tendemos a dar por sentadas nuestras bendiciones, ¿verdad? Esto fue lo que Pablo escribió, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:4, Pablo decía, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y es una de las más grandes necesidades de nuestro tiempo, la de ser agradecidos, la verdad, créamelo. Yo creo que si usted y yo entendiéramos la palabra gratitud hacia Dios, tendríamos muchísimo de qué estar agradecidos día tras día, la verdad. Día tras día tendríamos que estar ahí clamando al Señor con acción de gracias, ¿verdad? Yo veo las peticiones que me pasan y bueno, haga de cuenta, son 100 peticiones y de esas peticiones son 100 y a lo mejor son 90, 95, ¿verdad? Peticiones y son 3 acciones de gracia solamente, la verdad. Y sabe, tenemos que desarrollar en nuestra vida esa actitud de gratitud, tener un corazón agradecido delante de Dios por todo lo que Él hace. Y al ver esta historia nos vamos a dar cuenta por qué estamos hablando de una historia de necesidad y de gratitud, ¿verdad? Cuando usted lea conmigo ahí el versículo 11, el capítulo 17, verso 11 del libro de Lucas, dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, ¿verdad?, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese qué tremendo, la enseñanza de los 10 leprosos es otra de las historias milagrosas de fe. Usted sabe que hemos estado llevando desde hace varias semanas esta serie que se titula Los milagros y la vida de Jesús. Es la serie que hemos estado llevando los jueves y los domingos. Y bueno, pues esta es otra historia dentro de la Biblia, ¿verdad? De otra de estas historias milagrosas de fe, ¿verdad? Los 10 leprosos, al creer en las palabras de Cristo, fueron sanados. Ahora la historia en este contexto prueba que el utilizar nuestra fe verdaderamente nos ayuda a vivir una vida en plena confianza en Dios. Entre los 10 leprosos había un samaritano. Sin embargo, probablemente la razón de esta marcada integración, usted sabe que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, ¿verdad? Por cuestiones raciales, ¿verdad? Y no se llevaban entre sí, pero había algo en común que los identificaba o los hacía unirse. Esto era la lepra. Eso era lo que tenían en común los judíos y el samaritano, la lepra. Y están marcados como un grupo minoritario, estos 10 leprosos que deben de alejarse de la vida social, ¿verdad? Y es aquí donde este hombre samaritano es parte de una comunidad judía que sufre de lepra. Y este hecho es sin precedente para la gente del primer siglo. Nunca
se ha visto algo semejante, ¿verdad? En aquellos tiempos el samaritano viene a ser parte de una comunidad la cual no es querida y por ende es segregada a la peor posición social, este samaritano. Y en este contexto social, ¿verdad? Cualquier persona sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, para nada, no se llevaban bien. Y la realidad era que los judíos despreciaban a los samaritanos porque eran racialmente impuros, según los judíos. Entonces, vivir como samaritanos significaba no solo la exclusión de la comunidad judía religiosa en vida, sino también la separación de los judíos en la vida después de la muerte. Y ahí estaban reunidos este grupo de leprosos, entre los cuales estaba este samaritano. Y el problema entre los samaritanos y los judíos era racial, por eso no se la llevaban bien. La razón no era por cuestiones económicas, era cuestión racial, este rechazo. Y esta historia de los 10 leprosos es bien tremenda cuando nosotros ponemos a estudiar la verdad y vemos ahí que cómo solo toma una enfermedad para reevaluar los valores por los cuales vivimos y entender que cada persona en este mundo tiene un valor, fíjese. O sea, aquí los unió la enfermedad. Son 10 leprosos en total, un samaritano y 9 judíos. Jesús va rumbo a Jerusalén y está pasando en la línea fronteriza de Samaria y Galilea, ¿verdad? Dice ahí la Biblia. Y esta imagen de la frontera describe aún más la división racial. Galilea y Judea era la tierra de los judíos. Por otro lado, Samaria era la tierra de los samaritanos, como el nombre lo implica. Jesús camina entre el medio de Samaria y Galilea. Él está en la parte norte de la frontera del lado de Samaria, unas millas de Jerusalén. Y el hecho de que la comunidad de leprosos se encuentra en medio de la frontera de Galilea y Samaria daba margen a que llegara también los samaritanos. Cuando Jesús entra a la villa, mira a los 10 leprosos a la distancia. Cuando ellos los vieron, empezaron a gritar: Maestro, ten misericordia de nosotros. Empezaron a clamar ahí. Y cualquiera de los que estaban por ahí hubiera entendido que los leprosos no dijeron lo que tenían que decir por las circunstancias. La ley en el libro de Levítico, ¿verdad?, hablaba de los leprosos y hablaba de la distancia que tenían que tomar. Estos deberían de estar, la ley no decía qué distancia exactamente, pero los sacerdotes les recomendaban o les exigían que fueran 45 metros los que tenían que estar separados a distancia de la gente para evitar la contaminación, ¿sí? Y entonces esto era una ley y ellos tenían que gritar, ¿verdad? Cuando la gente pasaba por ahí, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Ellos tenían que estar gritando esta palabra, ¿verdad? O en otras palabras, no limpios, no limpios, no limpios. ¿Se imagina si el mundo gritara de esta manera? ¿Cómo gritarían? ¿Cómo gritaría? ¿Cómo se oiría este grito en el mundo? Inmundo, inmundo, inmundo. Y esto era lo que tenían que decir. Y esto ahí en Levítico 13, si usted lo puede leer, en Levítico 13:45, no lo lea ahora, léalo después, ¿verdad? Retenidamente, todo acerca de la ley de Moisés, ahí en el libro de Levítico. Les requería a los leprosos anunciarse cuando una persona se acercaba a ellos como una señal de protección. Y en vez de pedir ayuda, los leprosos ellos deberían decir: no limpios, inmundo. Una vez que la persona era declarada leprosa, era excluida de la comunidad y mandada a vivir fuera de la civilización para evitar una epidemia de lepra. Y era bien tremenda la vida de los leprosos, porque los excluían de todo, del trabajo, de la familia, de la sociedad. Tenían que sacarlos totalmente, aislados, tenían que vivir aislados totalmente. Y no podían entrar a los pueblos, solamente podían estar en las afueras. Se les permitía estar a las afueras de los pueblos solamente para pedir limosna. Y cuando Jesús pasaba por ahí, dice que pasaba por ahí, ¿verdad? Por entre Samaria, ¿verdad? Y Galilea.
Y yo me imagino que los leprosos estaban ahí a las afueras del pueblo. Y entre ellos han de haber escuchado, verá, los comentarios ahí que hablaban de Jesús. Y sabes, yo he escuchado de Jesús que sana a los enfermos. Yo he escuchado de Jesús que hace milagros. Y yo he escuchado esto y a lo mejor se juntaron entre todos, ¿verdad? Y fueron y los movió, ¿verdad? Ese deseo de ser sanados, ese deseo de ser limpios. Y era porque la misma lepra los excluía de todo esto. Y por eso se sacaban de la comunidad. Y los sacerdotes levitas solo seguían las recomendaciones del libro de Levítico con respecto al trato del leproso. Jesús inmediatamente responde con aliento diciéndoles, ¿verdad? Vayan y muéstrense al sacerdote. Dice ahí en el verso, ¿verdad? En el verso 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Ahí en Lucas capítulo 5, verso 13, vemos también la sanidad de otro leproso. Y cómo Jesús le dice las palabras, ¿verdad? Sé limpio. Y ahora era muy diferente lo que él cómo estaba llevando a los leprosos estos. Les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y el sacerdote hacía las veces como de un doctor. El sacerdote se convertía en el agente de inclusión o de exclusión para los leprosos. Era su trabajo, era trabajo del sacerdote diagnosticar la lepra y excluir a las personas de sus familias y de la vida social. Era el que los incluía o los excluía. Y ellos cumplían las regulaciones prescritas por la ley de Moisés en Números capítulo 5 y en Levíticos capítulo 13. Y cualquiera se hubiera sorprendido de ver que Jesús se dirigía a una comunidad leprosa. Muchos se hubieran sorprendido ahí ver que Jesús se dirigía a ellos, a los leprosos. Y mire, aquí hay un principio bien importante en nuestra vida, que lo podemos aplicar a nuestro tiempo. Hay una mala tendencia entre nosotros los seres humanos de ignorar las personas enfermas. Créamelo. Por alguna razón nos gusta minimizar las enfermedades o los problemas de la gente. A veces yo veo aquí las peticiones y veo por el cáncer. Pues fulano de tal tiene cáncer. Pues vamos a orar. Pero ahí quedó todo. Minimizamos, ¿verdad? Pues que fulanito de tal, pues por diabetes, por esto, por aquello, por aquí. Y sabe, hay una tendencia a minimizar. Por alguna razón nos gusta minimizar las enfermedades o los problemas de la gente. Cuando me refiero a minimizar es a no tomar las cosas como deben de ser. Pero cuando algo pasa cerca de nosotros, cambiamos nuestra forma de ver a la gente necesitada. Por eso muchas veces cuando yo le digo, muévase de su lugar, mire, vaya, ore por la persona que tiene la mano levantada, vaya y ponga las manos sobre de él, haga esto, haga lo otro. Y ¿sabe qué? No, muchos no se mueven. Se quedan así como si nadie les estuviera llamando, nadie les estuviera invitando a poner las manos sobre los enfermos y como diciendo, bueno, pues ese es su problema, no es el mío, él es el que está enfermo, no yo, que él ore y que él le pida a Dios que lo sane. Y hay una tendencia de parte de nosotros a no involucrarnos con la gente que está enferma. Pero cuando ya se trata de alguno de nosotros o de algún familiar o un hijo o una esposa, un esposo, ¿verdad? O un papá o una mamá, entonces sí queremos que todo el mundo baje y ponga las manos sobre la persona, sobre mi familia que viene enferma, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Por eso la gente, probablemente cuando Jesús se dirigía a los leprosos, ¿verdad? Lo veían, a lo mejor no tomaban las cosas como deberían de ser. Pero sin embargo el corazón de Jesús estaba dispuesto a ser sensible y ver la necesidad de todos estos leprosos. Esos eran las personas más relegadas que existían. Era abominable. Alguien decía, uno de los escritores, que cuando veían a personas con lepra era nauseabundo, causaban náuseas verlos, ¿verdad? Muchos no tenían nariz, otros no tenían ojos,
otros tenían los puros muñones de los brazos, ¿verdad? Imagínense levantando ahí, Jesús, Jesús, con los puros muñones, ¿verdad? Y a lo mejor algunos con un ojo, otros sin nariz, la piel negra, ¿verdad? De la lepra comenzaba ahí, y a lo mejor la gente pasaba y le repugnaba, ¿verdad? Ver a todos esos leprosos ahí, decía, bácate la mano, vámonos, son leprosos, vámonos de aquí, y qué horrible, qué esto y qué el otro. Pero sin embargo el amor de Jesús, la sensibilidad de Jesús, viendo la necesidad de estos hombres, solamente les dice unas palabras: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba probando la fe de los leprosos. Ellos habían ido a buscar a Jesús con una convicción de que Él los podía sanar. Y muchas veces la gente viene con esa convicción, otros no. Otros, bueno, pues a ver si pasa, a ver si esto, a ver si lo otro. Pero ¿sabes? Estos hombres hicieron lo que tenían que hacer. Cuando a alguien a quien amamos se le diagnostica una enfermedad seria, ¿verdad? Y inmediatamente entendemos lo que es estar en esta situación de enfermedad. Mi esposa, cuando estaba niña, ¿verdad? Y aún todavía parte de la juventud, ella se enfermaba muy constantemente, ¿verdad? Y tenía que estar tomando medicamento y todo eso. Y entonces ella me decía muchas veces, me decía, mira, Toño, yo entiendo a la gente que está enferma. Le entiendo y le entiendo bien, la verdad. ¿Y sabes qué? Me causa de verdad, me causa dolor cuando yo veo a la gente enferma, porque yo mucho tiempo estuve enferma. Dice, y sé lo que es padecer las enfermedades, y sé lo que es padecer esto. Y por eso cuando yo veo a alguien enfermo, la verdad es, me lleva, y me lleva al punto de, ¿sabes qué? De acercarme, de poner las manos sobre ella, en qué le puedo ayudar, qué puedo hacer por ella, qué puedo hacer así, porque sé lo que es vivir, sé lo que es vivir enfermo. Y a veces yo creo que necesitamos pasar por este tipo de situaciones en la vida para poder compadecernos del dolor de los demás o de la situación. No estoy hablando de enfermedad, pero de otro tipo de situaciones igual. Aún en las situaciones económicas, ¿verdad? Probablemente a lo mejor la gente está pasando una situación difícil y dice, bueno, pues por su culpa, por andar haciendo malos negocios, por andar invirtiendo mal o por andar haciendo esto, y tenemos esa tendencia. Pero cuando alguien cercano a nosotros está pasando esto, nuestra forma de ver a la gente necesitada cambia, y cambia mucho. Inmediatamente entendemos lo que es estar en esta situación. Oímos de accidentes de carros todos los días, pero no ponemos atención. Solo ponemos atención cuando a nosotros o alguien cercano a nosotros es involucrado en un accidente de auto donde muere o queda críticamente herido, ¿verdad? Eso cambia la forma en que vemos a las personas que sufren esa condición adversa. Y sabe, nos hace falta desarrollar esa parte en nuestra vida como seres humanos, la sensibilidad por la necesidad de los demás. Créamelo. Necesitamos llegar a esa parte de ser sensibles. Vemos el carácter de Jesús y bueno, usted y yo nos decimos cristianos, nos llamamos cristianos, pero tenemos la tendencia de cerrar el corazón a la necesidad de los demás. Una vez que Jesús les manda qué hacer, los leprosos actúan en fe, creyendo lo que Jesús les está diciendo. Inmediatamente se marchan a buscar al sacerdote para que los declare limpios, para integrarse nuevamente, para integrar su vida a la comunidad y a la vida social, ¿verdad? Y es así que pasa lo esperado, ¿verdad? Ellos estaban esperando ser sanados, por eso buscaban a Jesús. Cuando usted va a Jesús, ¿verdad? Y le clama a Él, usted espera una respuesta de parte de Él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, estos leprosos estaban en lo mismo. Ellos estaban esperando que sucediera
lo que ellos habían planeado. ¿Sabes qué? Vamos a ir y vamos a clamar a Él, hermano. Y Jesús los toma en cuenta y le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Inmediatamente estos hombres le creen a la palabra de Jesús y se encaminan. Qué tremenda la fe, hermano. Y es así que pasa lo esperado. Se dan cuenta que están completamente limpios, pues la lepra ha desaparecido. Vea lo que dice el verso 14, perdón. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ni siquiera habían llegado al sacerdote en el camino. Imagínense, comenzar a ver la piel que comienza a salir ahí como de bebé, ¿verdad? Ahí toda, empieza la piel a aparecer y empiezan los cuerpos a volver a tomar la forma original, comienza ahí y comienzan ellos a ver, oye, tu nariz, ya tienes la nariz, oye, el ojo, mira, comienzan ellos, ¿verdad? Y vea lo que dice el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ejercitaron su fe y fueron sanados. Ejercitaron su fe y fueron sanados. Los leprosos son sanados en la acción, fíjese. Se les dijo qué hacer y actuaron en fe. Hace 2 días se le quedó el carro a mi hijo ahí por la Minerva y gracias a Manolo que le dio una reempujón ahí con la lluvia, ¿verdad? Y yo tenía una consejería, yo no podía salir. Me dijo, papá, ¿cómo le hago para pedir una grúa? El carro me quedó en la pura glorieta de la Minerva y ahí estaba, ¿no? Y entonces yo le dije, habla al seguro y diles que te manden una grúa. No, papá, pero es que no tengo grúa con el seguro. Hijo, habla al seguro y diles que te manden una grúa. No, pero es que papá, hijo, haz lo que te estoy diciendo. No, pero es que mira que... Bueno, le dije, ¿sabes? Yo ahorita estoy ocupado, entonces ahora tú resuelve el problema como tú crees, ¿no? Y yo seguí con la consejería, ¿no? Pero dentro de eso, pues me daba vueltas ahí, ¿no? Y ¿qué estar haciendo, no? Y la lluvia estaba más o menos fuerte. Termino la consejería y le digo, ¿qué pasó? ¿Ya pediste la grúa? No, pero es que mira, que ya no va a venir, que no tengo grúa con el seguro. Hijo, solamente atiende lo que yo te estoy diciendo. Habla al seguro y pide una grúa. Te van a mandar una grúa. No, pero es que mira que... ¿Y sabe que así somos con Dios? Dios nos dice a través de su palabra, haz esto. Y cuestionamos a Dios. Dios te dice, marido, ama a tu mujer. No, sí, pero es que el Señor no la conoce, por eso me dice que la ame. Y Dios le habla a la mujer, y mujer, estás sujeta a tu marido. Ay, sí, si Dios conociera el viejo con el que estoy casado y que no sé qué. Y empezamos a cuestionar a Dios y comenzamos a poner una serie de trabas en la vida. ¿Y sabe qué? No podemos actuar por medio de la fe. Este joven que estaba conmigo, bueno, digo joven porque ya está casado, él tiene 32 años, yo casi le doblo la edad, ¿verdad? Por eso digo este chavo, podría ser mi hijo, ¿no? Por eso digo el joven que vino a consejería el día que estaba ahí con lo de mi hijo. Y él me decía, pastor, una pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? Digo, yo creo que esa pregunta más bien te la debería de contestar cada uno, ¿no? Y decir, ¿por qué unos sí y otros no? Yo sé por qué. Porque algunos sí le creen a Dios y obedecen la palabra, conforme a lo que está escrito. Pero otros vienen, están sentados aquí, están oyendo lo mismo, pero unos no y otros sí. Bueno, es que ya es cuestión de decisión, ya es cuestión de hacer lo que tenemos que hacer. La Biblia nos habla de
de una situación de cómo vivir con un matrimonio de verdad bien, con un matrimonio como debe de ser, ¿verdad? Y sin embargo, escogemos vivir con un matrimonio mediocre, con un carácter difícil, con un carácter todo horrible, ¿verdad? Como esposo o la mujer haciendo lo que ella quiere. Y bueno, la Biblia nos habla y nos enseña cómo debemos de vivir como matrimonio. Y sin embargo, optamos por tomar la decisión que nosotros queremos. Y esa es la libertad a la que Dios nos ha llevado, a que cada quien escoja lo que quiere. Mira, delante de ti está la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas muchos años y te vaya bien. Pero muchos escogen lo que quieren. Qué tristeza, pero así es. Todos estamos escuchando la misma palabra, todos leemos la misma Biblia y a unos sí y a otros no. Bueno, bien sencillo. A estos leprosos les funcionó el accionar su fe. Jesús solamente les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que estos hombres o los leprosos hayan cuestionado a Jesús y le hayan dicho, oye, espérame, ¿cómo nos vas a mandar con el sacerdote si Él es el que nos está corriendo del pueblo? Él es el que nos está sacando de la sociedad, Él es el que nos excluyó, Él es el que nos echó fuera, Él es el que nos hizo el diagnóstico y nos dijo que tendríamos que dejar a la familia, el trabajo, a la sociedad y teníamos que ir afuera del pueblo para vivir en una colonia de leprosos. O sea, ellos no le dijeron a Jesús nada de esto. ¿Por qué? Porque no estaban cuestionando lo que Jesús le estaba indicando. Jesús le estaba diciendo, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ninguno de ellos cuestionó el mandato de Jesús. Y es un problema que muchos cristianos tienen, que cuestionan la palabra de Dios. Cuando Dios les dice, haz esto, y cuestionan. Y por eso dicen, unos sí y otros no. Ejercitaron su fe y fueron sanados. Los leprosos son sanados en la acción. Se les dijo qué hacer y actuaron en fe. ¿Sabe? Dios nos ha dicho a través de su palabra lo que debemos hacer. El ser limpios, estos leprosos, significaba la restauración de todas las cosas, de todas las cosas. Tomarían su vida de regreso, mirarían y abrazarían a sus hijos otra vez, regresarían nuevamente a la iglesia, a alabar a Dios en la comunidad. Ser limpio de lepra incluía muchas dimensiones de la vida social y religiosa. Déjenme terminar con la historia de mi hijo. Ya me desocupé yo de aquí y ya me fui. Ya estaba mi esposa también ahí en el camino. Me habla mi esposa y me dice, oye, es que dice que no le van a mandar una grúa. Le dije, dile que hable, dile que solamente obedezca lo que yo le estoy diciendo. Nada más. Oye, pero es que dice que mi esposa, le dije, uy, tú también vas a ser participante con él. No, nada más dile eso. Habla al seguro y pide la grúa. Yo ya voy en camino para allá. Le dije, es más, si el seguro no le manda la grúa, yo ahorita le consigo una, pero rápido. Y cuando llegué, estaba hablando al seguro, ¿no? Entonces, y ya le digo, ok, estoy aquí en la Glorieta Minera. Terminó de hablar y le digo, ¿qué pasó? ¿Te van a mandar la grúa, sí o no? Y se rió, ¿verdad? Y me dijo, sí me la van a mandar. Digo, mira, nada más te gano por 40 años. Creo que en 40 años aprendí algo. Creo que en 40 años, se dicen rápido, pero son muchos años, 40 años, nada más. Imagínate la sabiduría de Dios en nuestra vida. Imagínate la sabiduría de Dios. Imagínate el control de Dios en los tiempos y en las situaciones que vivimos día tras día, día tras día. Y que Dios te dice, haz esto. Y tú todavía lo cuestionas. No, Señor, pero es que mira, no funciona. Cuando llegué estaba mi hijo empapado. Porque pues la agarró ahí la lluvia, ¿no? Y no llamaba. Y luego cuando llamó ya estaba la lluvia fuerte y le dijeron del seguro, en 3 horas llega la grúa. Me dijo, no papá, en 3 horas, va a llegar a las 12 de la noche. Ni modo, yo te dije como a las 6:30 que le llamaras, y ahorita ya te hubieran llevado el carro. Bueno, nos metemos en complicaciones en la vida porque hacemos lo que queremos.
porque nos sentimos más sabios que Dios tomando nuestras propias decisiones. Vaya conmigo a Proverbios, póngale una marca ahí en Lucas, ahorita vamos a regresar. En Proverbios capítulo 3, por favor. Verso 5, ¿lo tiene? Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta palabra fíate significa confía. Confía en el Señor de todo tu corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. En otra versión dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Verso 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nada más eso. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Ha llegado en estos tiempos ha llegado a ser la vida del cristiano como una vida automática, una vida mecánica, ya. Todo lo hacemos mecánicamente o automáticamente, pues ya. Sí, el Señor sabe que yo estoy agradecido con Él, ¿cómo no? Pues Él sabe, Él me conoce. Por eso ya no das gracias a la hora de que te sientas a comer los alimentos, ya no le das gracias cuando te levantas, ya no le das gracias cuando el Señor pone una bendición, porque pues tú sientes que las bendiciones pues te las mereces. Y ya no hay una actitud de gratitud. Jesús enfatiza, y regrese conmigo a Lucas capítulo 17. Jesús enfatiza que hay un héroe en esta historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no? Que de entre los 10 leprosos sale un héroe por ahí agradecido, y es un samaritano. Qué tremendo, ¿no? Es el único que regresa a dar gracias. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, o sea el samaritano, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ahí vemos que Jesús hace al samaritano el héroe de la historia, ¿no? Porque ve en él un modelo de fe, que no encuentra en los 9 judíos que también son sanados. Fíjese, los 9 judíos son sanados, pero no regresan. Y vemos, y sigue diciendo, verso 17: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le dice Jesús una vez que el leproso le agradece con un gesto de adoración, ¿verdad? Rindiéndose a él. Y las palabras de Jesús parecen desafiar deliberadamente la noción, ¿verdad?, de que los privilegios sociales y religiosos solo eran para los judíos. Él quiere dejar claro que Dios también trabaja con el resto del mundo, incluyendo a los samaritanos, hermano. Jesús solo manda a los leprosos al templo donde estaban los sacerdotes, pero ¿a cuál templo, verdad, se refería, la verdad? Porque al de Jerusalén o al de Samaria. Había 2 templos, uno en Jerusalén donde pertenecían los judíos, el otro en el monte Gerizim donde adoraban a Dios los samaritanos. El samaritano aparentemente, ¿verdad?, estaba confundido, pues no sabía dónde ir. Había 2 templos ahí, ¿verdad? Y por eso es mejor que regresa Jesús. Ya para esta hora ya Jesús estaba haciendo su trabajo de reconciliar a los, mediando la división socio-religiosa entre el judío y el samaritano, ¿verdad? Y debido a que a lo mejor no sabía dónde ir, prefiere regresar con Jesús para que Jesús haga la labor del sacerdote y lo declare limpio, como manda la ley de Moisés. Y Jesús le dice: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. El tener nuestra fe activa es fundamental para nuestro caminar cristiano. El tener nuestra fe activa es fundamental para nuestro caminar cristiano. Sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué situación estás viviendo ahora? El tener nuestra fe activa es fundamental para nuestro caminar cristiano. Caminamos por fe y no por vista. Cuando Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, les está pidiendo, ejerciten su fe. Él no les manda que sean sanados. Jesús pudo haberles dicho en ese momento, ¿verdad? Sean limpios, ¿sí o no? Jesús lo pudo haber hecho. Sean limpios, y en ese momento a lo mejor ellos recobrar su sanidad, ¿verdad? Y ser quitada la lepra. Pero sin embargo Él quiso, ¿verdad? Quiso ejercitar la fe de estos leprosos y les manda que vayan delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que tenía que hacerles una revisión para ver si es verdad de que no tenían lepra y todo eso, para poderlos incluir de nuevo con las familias, con la sociedad y en la comunidad de la iglesia y todo eso, o sea, recobrar su vida. Y por eso tenían que ir delante del sacerdote. Si usted ve el leproso de Lucas 5:13, también Jesús le manda y le dice que vaya al sacerdote, porque así la ley así lo decía, que tenían que ir y presentarse delante del sacerdote para que él lo incluyera o lo excluyera. Y Jesús le dice, bueno, a ver cómo andan de fe. Vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús está dando por un hecho que van a ser sanados. Y ellos le creen a Jesús. Y todavía no llegan cuando ya estaban limpios. Oiga, qué tremendo. ¿Usted qué cree? ¿Que nos hace falta un tipo de fe como esta, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué nos impide? Y sabe, al rato andamos ahí, no, pues es que créele a Dios. No, pero es que mira, es que la situación está bien difícil. No, es que si tú vieras, es que si esto. ¿Tú le crees a Dios? Sí. Sí le creo a Dios, pero es que si tú vieras cómo está ahorita el negocio, es que si tú vieras cómo está ahorita el trabajo, bueno, tú le crees a Dios. Pero aquí está una hermana que hace tiempo ella venía y me decía, ay, Toño, fíjate que mi hijo, así. Y yo le decía, ora, el Señor lo va a traer a sus caminos. Ora, nada más ora y confía en Él. Ora y confía en Él. O sea, activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe. Dios lo va a volver a sus caminos. ¿Pasó un tiempo? Sí, pasó un tiempo. No mucho. Y ella venía y me platicaba y toda la vida de su hijo, y uno decía, no, pues, humanamente tú lo veías y decía, no, pues, que se va a enderezar, anda cada día está peor, o está así, o está el otro, ¿verdad? Si lo ves humanamente. Pero ¿sabes qué? Ella comenzó a trabajar en su fe. Y oraba, y oraba, y oraba, y clamaba a Dios por la vida de su hijo. Este sábado, su hijo se acaba de bautizar, convertido. Porque unos sí y otros no. Porque unos sí y otros no. Jesús solo provee una oportunidad para que ellos, los leprosos, ejerciten su fe. Si solo creemos y actuamos, las cosas cambiarían para nosotros. Si solo creemos y actuamos, las cosas cambiarían para nosotros. La fe cristiana es acerca de creer a las palabras de Cristo para que tenga sentido nuestro servicio a Dios. No es acerca de jugar con nuestra fe, es acerca de tomar en serio el trabajo de practicar nuestra creencia en Dios. Porque la verdad muchos cristianos juegan con esto de la creencia. Si le creyéramos a Dios, créanme que nuestra manera de vivir sería totalmente distinta a la que llevamos. Sería totalmente distinta si le creyéramos a Dios. De verdad. Sería totalmente distinta. Para tocar lo divino necesitamos ejercitar nuestra fe.
Y en el presente hay oportunidades presentadas por Dios para ejercitar nuestra fe. Todos los desafíos que están delante de nosotros son muchas razones por movilizar, activar y calentar la fe que ya Dios ya nos dio. Es tiempo de atrevernos a creer a las palabras de Cristo. Muchos de nosotros estamos batallando económicamente o por enfermedad o problemas familiares, problemas laborales, etcétera, etcétera, y muchísimas cosas. Dios quiere que creamos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro pronto auxilio, ¿verdad?, en medio de la circunstancia difícil. Y seguramente encontraremos la ayuda que necesitamos si actuamos en fe. Y fe es la seguridad de que Dios proveerá. Dios proveerá. Y debido a que la fe es activa, debemos de ver a dónde Dios nos guía para obedecer su mandato. Creemos y actuamos con la idea que lo que queremos y necesitamos ya está provisto o hecho. Cuando Jesús nos dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Nos dice que actuemos en fe como si ya las cosas hubieran sucedido. Eso es lo que había pasado con los leprosos. Él le dijo como si las cosas ya hubieran sucedido. Vayan y muéstrense al sacerdote. Los leprosos se fueron creyendo a las palabras de Cristo. Planearon ser sanos aunque todavía no habían visto nada. Lo esperaron por fe. Esto es fe activa, fe que se utiliza. Creemos y actuamos. No hay nada que perder cuando actuamos en fe, porque ya lo hemos perdido todo en Dios. Y sabe, yo anoche compartía con los servidores, yo les decía, siempre nos hablan de las bendiciones, pero pocas veces nos hablan de la responsabilidad que tenemos para que las promesas de Dios trabajen en nuestra vida. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad, y cada promesa tiene una condición de parte de Dios. Nosotros queremos la bendición de la promesa, pero hacemos a un lado la responsabilidad de la condición. Y todo tiene que ir junto con pegado. Caminar en fe, pero actuando con nuestra responsabilidad de creerle a Dios. ¿Y sabe cómo es creerle? A través de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Hay muchas razones en nuestra vida por la cual creer y ejercitar nuestra fe. Al final encontraremos que la evidencia de que creemos en Dios es nuestra fe. Usted y yo estamos aquí porque creemos. Muchos llegaron mojados porque creen. Los 10 leprosos, 10 hombres que estaban enfermos de lepra, ¿verdad?, nos dan una enseñanza de fe en el Señor, pero solo uno nos da una enseñanza de agradecimiento a Jesús por sanarlo de la lepra. Es una infección que no puede curarse. A lo más vivían 2 años los leprosos. Cada vez iban deteriorando más la carne hasta que llegaba al hueso y la vida se deterioraba y duraban máximo 2 años de vida. Con la lepra aparecían en la piel las ampollas, las manchas y úlceras como unos agujeros que hacen que pueda perder un dedo, una oreja, ¿verdad?, la nariz. Y los que sufrían la lepra tenían que abandonar a sus familias, tenían que dejar su casa, su trabajo, todo eso. Y la ley les obligaba a permanecer alejados a más de 50 pasos. ¿Te imaginas una situación así, en donde nosotros seamos los leprosos? Pero sin embargo, los cristianos, ya no hay la lepra así como física, ¿verdad? No, sí hay todavía, pero ya no la vemos tan común. Pero hay una lepra todavía en muchos corazones, todavía. En el corazón está la envidia, está la lujuria, están los malos deseos, está la mentira, están muchas cosas que están ahí. Y la lepra del alma es mucho más grave que la lepra del cuerpo, mucho más. Qué tristeza, ¿no? Y esto es lo que sucedió. Al entrar al pueblo, salen estos 10 hombres, se muestran a Jesús y Jesús les da unas solas palabras: vayan. Jesús los manda y su vida es limpia.
Y Jesús puede limpiar tu vida hoy, como limpió la de los 10 leprosos. Les dicen que vayan al sacerdote. Y te digo, ellos podían haber cuestionado a Jesús y decir, ¿cómo vamos a ir al sacerdote llenos de lepra? Se reirá de nosotros y nos volverá a declarar leprosos. O pensaron, ¿verdad? Si nos manda al sacerdote, será por algo. Aunque nosotros seguimos enfermos, Jesús hará algo. ¿Tú crees que Jesús puede hacer algo en tu vida? Cierra tus ojos un momento. Estos hombres se pusieron en marcha, se pusieron en camino hacia el sacerdote, hicieron lo que Jesús les había dicho, le creyeron a Jesús y así manifestaron su fe. Jesús sabía bien lo que le decía. Sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios. Jesús los sanó. Mientras los leprosos caminaban, sin saber por qué, ellos quedaron limpios. Desaparecían las manchas, los agujeros en la piel y apareció una piel nueva con un buen color y un buen olor. Y yo imagino ese momento cuando se comenzaron a mirar las manos, a tocarse la cara, la nariz, y cómo se sentirían, ¿verdad? Sorprendidos, alegres, llenos de vida y agradecidos. Eso pasa cuando un creyente, cuando un cristiano le cree a Dios. Su vida cambia 180 grados. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Se volvió tan lleno de alegría que gritaba en voz alta palabras para glorificar a Dios. ¿Qué diría? Gracias Dios, gracias Señor. ¿Dónde quedaron los otros 9 que no agradecieron su sanidad? La Biblia no menciona qué hicieron, pero probablemente ellos recibieron el milagro de Jesús y se volvieron a involucrar en sus vidas, tal y como estaban antes. Y muchos cristianos han hecho lo mismo. Dios ha hecho un milagro en sus vidas y han recibido ese milagro de sanidad, ese milagro económico, pero han vuelto a sus vidas. Qué tremendo. Todo va bien entre ellos hasta que uno marca la diferencia. Después de ser sanados, 9 continuaron hacia el templo, pero uno regresó. Este hombre dejó de conformarse con lo bueno y decidió hacer lo mejor. Se convirtió en un adorador, por lo cual dio media vuelta y en lugar de seguir hacia el templo para cumplir con el ritual, fue y se postró a los pies de Jesús. La fe le dio nueva piel. La fe le dio nueva piel, mas la gratitud le dio un nuevo corazón, el de un adorador verdadero. Y en esta noche Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón de adorador, un corazón verdadero, un corazón de gratitud. Probablemente estás pasando por una situación difícil y tú dices, es que humanamente esto ya pasó, ya probé. Pero hoy Jesús quiere que creas a su palabra. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, ponte de pie. Una enfermedad, un problema, yo no sé qué estés pasando, pero Jesús en esta noche, Él quiere accionar tu fe. Él le dijo a los leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote. Y en esta noche Jesús te dice, ve y muéstrate al sacerdote. O sea, te está diciendo, acciona tu fe. Si puedes creer
al que cree, todo le es posible. Levanta tus manos un momento y tú dile: Señor, yo te creo, Señor. Yo estoy pasando por esta enfermedad, por este problema familiar, por este problema económico. Tú sabes perfectamente, Señor, lo que yo estoy pasando, Señor, y yo te creo, Señor. Yo te creo que tú tienes una palabra para mí en esta noche, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes de nuestras vidas, Señor. Señor, y en esta noche, Señor, creemos que tú nos limpiarás, Señor. Si hay algo en nuestras vidas, Señor, que necesitamos quitar, en este momento, Señor, lo quitamos y lo echamos fuera, Señor. Todo eso que nos estorbe para estar agradecido, para ser un adorador, Señor, lo echamos fuera, Señor. Y Señor, recibimos la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche creemos a tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, es el mejor lugar a donde podemos ir, a tu presencia, Señor. Poner en tus manos, Señor, todo lo que estamos pasando, porque creemos, Señor, que tú tienes una palabra para cada situación en nuestra vida, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, Señor, y queremos ser cristianos agradecidos y adoradores, Señor. Rendirnos, Señor, día tras día, Señor. Reconocer todo lo que tú haces y lo que has hecho, Señor, y decirte solamente: gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Y diga al Señor: gracias, porque yo sé que tú tienes el cuidado de mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Créale. Créale. Que Dios le bendiga. Que descanse.